Esta es la cueva Musante, uno de los lugares más secretos o por lo menos remotos de toda Ruanda. Según la leyenda, fue construida por un rey local. Lo que es cierto es que aquí durante el genocidio se refugiaron muchas personas y muchas de ellas murieron y sus restos aparecieron dentro de esta cueva. Hubo un día no lejano en Ruanda cuando parece que se acabó la historia. En 100 días fueron asesinados 1 millón de ruandeses. Fue el último mayor genocidio de la historia del mundo. Los Hutus de Ruanda mataron a los Tutsis de Ruanda. El 6 de abril de 1994 empezó a sangrar, fuera de retóricas, el verdadero corazón de las tinieblas de África. Había que matar rápida y sangrientamente, a machetazos. 10.000 por día, 400 por hora, 7 por minuto. Una cadena de muerte como nunca se había visto. Y además, con armas como machetes. Ruanda es un pequeño país enclavado en África ecuatorial, entre Uganda, el Congo y Burundi. Con sus 26.388 kilómetros cuadrados, casi la extensión de Extremadura, Ruanda fue teatro en el año 1994 de una matanza étnica sin parangón. No en vano, sus raíces eran lejanas y profundas. El epicentro del genocidio fue, como no podía ser menos, Kigali, la capital de Ruanda. Kigali es una ciudad construida sobre muchas colinas. En estos momentos nos dirigimos desde el centro de la ciudad hasta el memorial del genocidio. El memorial se ubica en el barrio de Gisonzi, teatro de brutales matanzas. En la entrada del memorial arde una llama perenne. En este memorial de Gisonzi, en las afueras de Kigali, se encuentran los enterramientos de 259.000 víctimas del genocidio de 1994. Este memorial, uno de los 72 que hay en toda Ruanda, fue proyectado en 1999 e inaugurado en 2004. Todo empezó desde el punto de vista blanco cuando Bélgica obtuvo en 1918 la administración colonial de Ruanda y Burundi, que previamente estaban colonizados por Alemania. Esta foto muestra la visita del rey belga Balduino al rey ruandés. La huella colonial belga pronto se cubrió de gloria infame. Si antes los ruandeses sin distinción de etnia se agrupaban en 18 clanes, con los belgas, a partir de 1932, se empezó a poner el énfasis en ser Tutsi o Hutu. Raza Muhutu, decían estos terribles carnés de identidad. Era suficiente a veces para vivir o morir. Ya en los años 30 del siglo XX había muchos matrimonios mixtos y no siempre era fácil distinguir quién era quién, Hutu o Tutsi. Pero el colonizador belga se sacó de la manga un sistema racial y racista tan pintoresco como que fuese Tutsi el que tuviera más de 10 vacas y Hutu el que tuviese menos de 10 vacas, o ninguna. Lo cierto es que los Tutsi procedían de una antigua migración desde el nordeste de África, tal vez desde Etiopía. Gente nilótica, longilínea y pastoril eran dueños de las vacas de los grandes cuernos. Los belgas se apoyaron en los Tutsis para dividir
e imperar. Los emplearon como sus fieles vasallos, postergando a los hutus, de origen bantú, campesinos y despreciados. Fue como plantar las semillas del mal. El 6 de abril de 1994, a las 8:23 de la noche, explotó en el aire el avión que llevaba al presidente de Ruanda, el hutu Juvenal Habyarimana. Todo estaba preparado. A las 9:15 ya se oyeron disparos en las calles de Kigali. El genocidio había comenzado con un guión de busca y eliminación de tutsis que se había preparado mucho tiempo atrás. Pero para mantener vivo ese plan se necesitaba veneno, combustible ideológico nefasto, chistes macabros incluso. «Estoy enfermo, doctor», dice un hutu a un doctor que replica: «¿Cuál es tu enfermedad?» «Los tutsi, los tutsi». Se promulgaron hasta los 10 mandamientos de los hutus, como el quinto: los puestos estratégicos, políticos, administrativos, económicos, militares, de seguridad deben ser confiados a los hutus. O el segundo mandamiento: nuestras hijas Bahutukatsi son las más conscientes de su papel de mujer, esposa y madre de familia. La radio Mille Collines propalaba sin cesar las ideas racistas y antitutsis, y los transistores fueron un arma de odio. Ferdinand Nahimana, director de la radio libre de las Mille Collines, fue condenado por genocidio. Era la radio que llamaba Indenzi, cucarachas, a los tutsis para quitarles todo atisbo de humanidad a ojos de los hutus. Pero también había periódicos oficiales incendiarios como Kangura, dirigido por este hombre, Hassan Ngetse, que escribía: «No dejéis supervivientes». El machete fue el arma fundamental. Se distribuyeron entre los hutus decenas de miles de panga, machetes baratos. Muy excepcionalmente se usaron viejos mosquetones. Y cualquier herramienta capaz de cortar, de percutir, de herir un cuerpo humano, hasta una azada. Mentes perversas quisieron convertir en asesinos a los hutus, a todo un pueblo. No era sencillo. Sin embargo, una característica del genocidio ruandés fue que no solo participaron hombres hutus, también sus mujeres empuñaron el machete contra sus vecinos, y a veces no solo los mataron, sino que les robaron. Se quedaron con sus vacas, y con sus motos, y con sus transistores, con todo. Así se entiende el alcance del genocidio ruandés. En 100 días, 1 millón de muertos, más violaciones, exilios, sida, orfandad y hasta los perros que se comían a sus amos, muertos. Jackson, Mujijima, Terezi, Mukawagiri y Birata. Una voz de fondo recita los nombres de las víctimas mientras se contemplan sus vestidos, humildes prendas que llevaban los que iban a morir asesinados por ser simplemente otros y otras. Ni Kofi Annan ni Boutros Ghali tuvieron motivos para sonreír. La ONU fracasó estrepitosamente en Ruanda. Según el general Romeo Dallaire, jefe de UNAMIR, la misión de la ONU en Ruanda, para parar la matanza bastaban 5.000 soldados. La ONU acordó reducirlos a 270 hombres. Ruanda se recupera, busca la normalidad. Las heridas fueron muy profundas. Unas niñas vienen por la carretera entre Kibuye y Gisenyi muy contentas por su inminente fiesta de bautismo. Pero las iglesias, en especial las iglesias católicas, fueron más bien ratoneras, trampas mortales
más que lugares de salvación. El templo de Ntarama fue uno de los escenarios del genocidio. Hasta 5.000 personas tutsis, en su mayoría, creyeron que se salvarían refugiándose en esta iglesia católica, pero se equivocaron. Todo ha quedado como fue. Se refugiaron casi 5.000 tutsis. Los Interahamwe, las milicias hutus, les pasaron a cuchillo, a su estilo. A veces cortaban los tendones a los tutsis para que no escaparan. Luego los remataban. No se admitía nada que no fuese la muerte. No podían quedar heridos. Si acaso, también se violaba a las mujeres tutsis dentro de las iglesias católicas antes de matarlas de un machetazo. Dicen que los tutsis no gritaban. Miraban a los ojos a sus asesinos en silencio. Todo iba a ser inútil: el grito, la esperanza, incluso la muerte. Un guión tan obvio y tremendo no merecía proferir palabras. Todo estaba cantado. La fuerza bruta iba a ganar otra vez en este mundo. Han guardado, como si fuera un museo, las ropas que llevaban las víctimas, los últimos libros que leyeron, los enseres de todo tipo que llevaron a la iglesia pensando en sobrevivir. Narcís Bopagasi, vecino de Ntarama, recuerda aquellos días. Nari mfite imyaka 18 icyo gihe. Ubwo rero abantu nyine baraje batangira kurasa abantu hano hanze. Ngiye biba ngombwa yuko nirukanka mpungira mu bihuru byari hariya hepfo, nza kugaruka nyuma bamaze kwica abantu, dutangiye gukuramo abantu b'inkomere bari babatemaguye. Nuko nguko ngiye nabashije kurokoka. Hoy Ruanda vuelve a rezar con varios credos. En 1994 la Iglesia Católica era la dominante en el país. Aún tiene encima su pasado pro-hutu. Domingo 9 de la mañana. Hay mucha afluencia de gente aquí en la Catedral de Kigali, la Catedral del Arcángel San Miguel. La verdad es que la Iglesia Católica ruandesa era mayoritariamente pro-hutu en esa época del horror. Así vio cómo muchos de sus feligreses se convirtieron en asesinos en masa y cómo algunos de sus sacerdotes y monjas tomaron parte activa en el genocidio, hasta el punto de ser ellos mismos acusados y condenados por genocidas. La locura se cebó no solo sobre Kigali, sino sobre toda Ruanda. Tampoco perdonó aquí en Kibuye. Se calcula hasta 60.000 el número de tutsis que murieron en la zona de Kibuye. Solamente en esta iglesia hubo 4.000 víctimas. No falta aquí otro memorial del horror. Hoy sábado los niños de la catequesis limpian lo que pueden en el templo, por fuera y por dentro. La historia no se olvida. Ahí está aún el caso del padre Wenceslas, párroco de la Santa Familia de Kigali, refugiado en Francia, pero condenado por crímenes contra la humanidad. Él mismo ayudó a matar a sus parroquianos. Como Gertrude Mukangango, la superiora del convento de benedictinas de Sobu, se negó a que se refugiara la gente tutsi y esa gente acabó siendo asesinada. Ruanda, el país de las 1000 colinas, está sembrado de monumentos y recordatorios. En algunas carreteras de Ruanda, como esta que va desde Kigali hasta el norte, hay unas esculturas de gorilas con una inscripción, con un letrero que dice: "No sigáis la ideología del genocidio". Otro rótulo dice: "El distrito Rulindo te desea un buen viaje, pero donde quiera que vayas, cada día y siempre, no sigas la vía del genocidio". Ponen también mucho el dibujo de unas manos. Están a punto de aplaudir.
significa que hay que aplaudir a quien sea capaz de superar la idea del genocidio. Sin embargo, la sorpresa es ver hombres con una camisa y unas bermudas de color rosa. Es el uniforme de la mayor indignidad. De vez en cuando, por cualquier lugar de las carreteras de Ruanda, se ven a los condenados o a los que van a ser condenados por crímenes de genocidio. El país está lleno de prisioneros. Hay que tener en cuenta que para matar a 1 millón de compatriotas a machetazos tuvieron que intervenir directamente no menos de 800.000 personas. O sea, tuvo que haber casi otro millón de asesinos. Algunos hutus mataban a un par de tutsis, pero otros mataban a 20. Es la enorme fractura de la nación. Ya han sido juzgados y condenados muchos miles, pero todavía en todos los pueblos de Ruanda hay un día a la semana dedicado a los gachacha, a los juicios populares. En la región de Butare, los juicios son los martes. Aquí, a la sombra de unos eucaliptos, vemos cómo se está realizando un gachacha, uno de los juicios populares que últimamente se están desarrollando en toda Ruanda. Gachacha significa justicia en la hierba. Hoy vemos en las afueras de este pueblo, cerca de Butare, hasta 2 tribunales que enjuician a responsables del genocidio de 1994. Solo en el año 2001, estos tribunales juzgaron y condenaron a 6.500 genocidas. Luego, cada año, han ido ganando en volumen de condenas. Los gachachas son de inspiración tradicional, pero tienen una estructura compleja que responde a la dispersión poblacional de Ruanda en más de 1000 colinas. Vestido de paisano para el juicio, un antiguo miliciano niega, por supuesto, su participación en el genocidio. Cada distrito ruandés se divide en sectores y cada sector en células. Cada célula, que comprende a unos 500 habitantes, tiene su propio gachacha. Se eligen 9 jueces que se reúnen una vez por semana, y eso durante 7 o más reuniones a las que deben asistir no menos de 100 personas de la comunidad. Al lado mismo, otro tribunal va a juzgar a otro antiguo Interahamwe. Hay 3 niveles en los gachacha. Los jueces de célula, los más inmediatos al pueblo, ven sobre todo casos de robo de las propiedades de las víctimas, mientras los jueces de sector y de distrito tratan de asesinatos y de genocidio, y a todos los efectos son parte del sistema legal de Ruanda. Lo cierto es que Ruanda ha llegado a abolir la pena de muerte con el propósito de la reconciliación nacional, pero sus cárceles y tribunales no dan abasto. No fue fácil matar a 1 millón de personas en tan poco tiempo y de forma manual. Nyamata fue uno de los centros más trágicos de todo el genocidio. Hoy es una población tranquila que trata de olvidar cuando medio pueblo atacó a otro medio y lo eliminó. De nuevo, la iglesia fue la trampa en la que cayeron los tutsis. Primero los hutus tiraron unas granadas al techo. Luego entraron machete en mano, violaron a las mujeres y asesinaron a todos los tutsis, hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas. Serafina Musoni recuerda aquellos días. Banyita Mukamusoni Serafina, nkaba nkora kuri iyi site ya Nyamata. Ubundi iyi yari Kiliziya Gatolika Paruwasi ya Nyamata. Jenoside itangiye rero Abatutsi baraza bayihungiramo, bari batangiye kwicwa n'interahamwe mu ngo zabo. Baraza rero bafata runo rugi barikingirana bashyiraho ingufuri, murayibona, binjiramo hano ndani. Hoy el templo de Nyamata está desconsagrado y convertido en una especie de museo del horror.
En el decálogo Hutu, que en poco se diferencia de los preceptos racistas de los nazis, el primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas, sino cada Muhutu debe saber que una mujer Tutsi trabaja en interés de su grupo Tutsi. En consecuencia, consideraremos traidor a todo Muhutu que se case con una mujer Tutsi, mantenga amistad con una mujer Tutsi, emplee a una Tutsi como secretaria o concubina. En el exterior de la iglesia está enterrado el padre blanco navarro Manolo Daguerre. Él murió en 1990, 4 años antes del horror desatado en Nyamata. Del horror dan siempre testimonio las fosas comunes, los osarios, las calaveras sin nombre. Dice el 8º mandamiento Hutu: los Hutus deben dejar de sentir piedad por los Tutsis. Es difícil hoy día encontrar una granja de gente Tutsi en esta zona, pero esta es una de las excepciones. El dueño de esta granja, el señor Agustín Waruuki, sobrevivió a la matanza. No así su mujer y 4 de sus 10 hijos. Agustín ha rehecho su vida y se ha vuelto a casar con esta mujer, Silvia Macabaranga. Agustín. Silvia Macabaranga, la segunda mujer de Agustín, es mucho más joven que él. Akazi twe turabahinzi nyine murabibona nta kandi kazi tuba dufite iyo tugize ibihe byiza by'imvura turahinga. La que fue primera esposa de Agustín huyó a un bosque cercano, pero allí la encontraron los milicianos hutus y la colgaron de un árbol. No hubo machete en su caso. Abandi barabishe abasiga bari mu mudugudu hano hirya. Hano iwanjye ntuzwe no guhinga no korora, ariko inka zo baraziriye nta mfite. Ubwiza n'ubwa 94 kuko ubwa mbere bwa 94 nibwo bwari bwiza kuko twari dufite inka kandi natwe turiho turi benshi. Seren, la hija de Agustín, ha venido a visitarle desde Kigali. Nkuko abivuze navukiye aha ngaha niho iwacu, niho navukiye, niho nakuriye. Igihe kiragera rero biba ngombwa ko mba mukuru nanjye njya kubaka urwanjye. Gahunda yanjye rero nanjye ni ukubaka urugo rwanjye nkazagira umuryango. Así cae la tarde en la granja de Nyamata, como el leve grano del sorgo. Por desgracia, el genocidio también destruyó las viejas culturas del país de las 1000 colinas. El Museo Nacional, ubicado en Butare, antigua capital de Ruanda, ha podido salvar valiosos testimonios del pasado. Ruanda era un país como otros en África tropical, donde la vida era difícil, pero no imposible. Parece increíble que hubiese un tiempo en Ruanda donde lo que se mataban eran elefantes. Así caían las bellas cebras ruandesas. Pero por supuesto había una ley tribal. En esta foto se ve empalado a un ladrón de ganado. También había caza de miel. Para ello se colgaban las más sencillas colmenas de los árboles. La vestimenta usaba elementos modestos, pero con resultados muy imaginativos. Delantales de piel, por ejemplo. Sucintas faldas con cordones. O efectivos chubasqueros vegetales. Las coronas, como largos plumeros, reflejaban el poder de los antiguos reyes ruandeses. La reina madre Iginsingo hacia 1940 llevaba este tocado.
Y este otro llevaba en 1949 el que fue último rey, Charles Mutara III Rudahigwa. Reyes tutsis que vinieron del Cuerno de África con su cultura y su riqueza en vacas de cuernos de lira y que sometieron a los hutus campesinos. El intore, el baile de los elegidos, solo se celebraba antaño ante la corte. Llegamos a Nyanza, sede de la última corte de Ruanda, cuando Ruanda era hasta cierto punto un lugar idílico donde reinaban reyes muy altos y ricos en una especie de sueño de las minas del rey Salomón. Y este es el palacio real del último monarca de Ruanda, Rudahigwa. No desmerece ante otros palacios este complejo que es como un escorial en medio de África, con sus columnas de madera pulida y suave, techos, paredes, suelos, esteras, luces tamizadas, frescura y ligereza. El complejo real también consta de dos cabañas, una para la leche y otra para la cerveza. Aquí se guardaban las vasijas de leche, cultura y vida de los tutsis, no solo del rey. En cabaña aparte se almacenaba la uruguagua, la cerveza de banana, la bebida social de los ruandeses, hutus y tutsis. This is a container called in Kinyarwanda akabindi. Was full banana beer. Always was full for the king. After they give some visitors like this. Until now we are still use it in the village. Pero junto al complejo ceremonial se ubica el palacio donde vivía realmente el último rey de Ruanda, el Mwami o monarca Rudahigwa. El rey murió en un hospital en julio de 1959 en oscuras circunstancias. Se achacó a los belgas su muerte. Este era su dormitorio. Le sucedió su hermano, pero ya para entonces se había desencadenado una ola de violencia étnica de los hutus contra los tutsis, prólogo del gran genocidio del 94. Rudahigwa era un monarca que no vivía con tantos lujos como los que disfrutaba su vecino del Zaire, el presidente Mobutu. Los platanales son un gran símbolo de lo que queda en Ruanda. Dan comida y bebida, en tiempos de paz y tiempos de guerra. Lo conoce bien la escritora de Costa de Marfil, Véronique Tadjo. El mal siempre ha existido en el estado mayor del corazón. Es la degradación del ser humano que come a los suyos, que come su propia carne. Este es Jean-Baptiste Habyarimana, un hombre de Mahoko, en el norte de Ruanda, que vive de sus bananas. Pero en el noroeste de Ruanda, la selva no ha podido tragarse del todo el pasado. Estas ruinas se llaman Buhanga. Aquí es donde venían los antiguos reyes de Ruanda a ser entronizados, pero a la manera tradicional. Primero tenían que residir en unas cabañas que había aquí abajo y posteriormente tomar un baño ritual. Y aquí dentro el nuevo rey se purificaba con agua de lluvia. No vienen muchas personas al extremo norte del país a visitar en medio de una selva estas ruinas de Buhanga, el más antiguo centro ceremonial de la monarquía ruandesa.
Joseph Achirimada guarda este recinto no sin un poco de temor. Duhagaze hano tugeze n'ahantu umwami yaza kwiyuhagirira arangije gukorerwa imihango ya cyami bamaze kumwimika. Hano mubona muri iyi grotte naho umwami babaga bamuteguriye amazi yo kwiyuhagira. Aya mazi ayahawe n'abantu bita abiru. Pero es un error creer que la monarquía ruandesa era algo rudo o salvaje, o las diversas dinastías tutsis que gobernaron este país antes de los blancos. En 1969 fue un notable hallazgo en Gaseke el de la tumba del rey vaquero Cirima II Rujugira, que murió hacia 1708. El siguiente rey vaquero debía enterrarlo con todo culto, lujo y boato. Esa era la tradición, pero no se hizo y la ubicación de la tumba de Rujugira fue un misterio que duró más de 2 siglos. La historia se retuerce como en las raíces aéreas y lianas del bosque sagrado de Bujanga. Dicen que este árbol, el omobumu, es sagrado y nadie lo puede cortar. Una vez alguien cortó una rama con idea de hacer un fuego para preparar cerveza de banana y al poco tiempo murió. Por eso hay, dicen, ojos de fieras que miran entre las plantas y sobre todo está Rucira Meré, la gran serpiente de 30 metros que mata con su mirada. Aquí cazaba Riangombe, un héroe cultural de hace 7 siglos. Un búfalo lo derrotó y la sangre de Riangombe roció este lugar que desde entonces es visitado por los brujos de la región de los Grandes Lagos. En Ruanda hay antes y después del genocidio. Antes había magia, o sea, su creencia. Después del genocidio, el mal absoluto, aún es más inconsistente hablar de magia, de la vieja magia que usaba cuernos de antílopes para toda clase de maleficios. Otras veces todo era más serio, como en el culto de Kuandwa, en el que los iniciados buscaban protección contra la enfermedad. Muchos tutsis buscaron refugio por los pantanos. Los hutus tenían perros y la decisión de exterminar a sus antiguos vecinos. Al río Nyabarongo echaban cientos de cadáveres en 1994. A estos cadáveres les esperaba un viaje por el río de casi 400 kilómetros hasta llegar al lago Victoria. El final del viaje de los muertos de Ruanda fue así otro país como Uganda. Las fuerzas de la ONU se inhibieron. Las naciones civilizadas miraron para otro lado. Francia, una potencia que conocía el alcance del genocidio que estaban cometiendo sus aliados, los francófonos hutus del gobierno de Kigali, mandó tropas, pero demasiado tarde. Fue la Operación Turquoise, y además para garantizar un corredor por el que se salvaron miles de genocidas que huyeron al Congo. Norte de Ruanda, año 2008. Un campo de refugiados tutsis cerca de Ruhengeri. Entre las secuelas del genocidio ruandés hay que contar la cantidad de personas desplazadas. Más de 2/3 de la población de Ruanda. Unos 2 millones de refugiados. Muchos fueron al Congo, pero ahora hay también tutsis del Congo, Banyamulenge, que se han tenido que refugiar en Ruanda. Les era imposible vivir en la región del norte Kivu congoleño, donde los Interahamwe, las milicias hutus ruandesas, todavía mantienen sus guerrillas y su pretendido ejército de liberación de Ruanda. Nitwa Munez Nsabiga Pascal, tukaba turi impunzi guturuka mu gihugu cya Kongo. Twahunze batwirukanseho bashingiye kwirukana umunyarwanda. Ubuzima bwacu ntabwo ari bwiza cyane nk'uko biramutse bishobotse twabona ubundi buhungiro.
Hubo cientos de miles de violadas, de viudas, muchas infectadas de SIDA. Los huérfanos ni se cuentan. En las afueras de Gisenyi, en el noroeste del país, se encuentra un orfanato emblemático. No es el único, pero sí el más conocido por su fundadora, por la señora Rosamund Halsey Carr. Esta es la casa donde vivió y murió Rosamund Halsey Carr, que fue amiga de Dian Fossey, pero sobre todo fundadora de este orfanato llamado Imbabazi, que significa perdón. Sorprende este jardín tan cuidado de estilo inglés tras la larga estación de los machetes de Ruanda y la excepción de repente del césped y las flores. Se comparó a Rosamund con Karen Blixen por su amor por África. Rosamund se casó y divorció de un cazador blanco, Carr, uno que mataba a gorilas. Luego ella se quedó a vivir en África montando una plantación de pelítere y otras flores. En 1994 asaltaron su casa y la destruyeron, pero Rosamund regresó y abrió un orfanato para los niños del genocidio. Tras la muerte de Rosamund en 2006, Key Ellen, una maestra de San Diego, California, continúa su obra. En el jardín está la tumba y el epitafio de Rosamund Carr. Humanitaria y amiga, Ruanda fue su hogar por 57 años. Su belleza fue su inspiración, sus luchas fueron sus luchas, sus gentes fueron su fuerza, sus niños su mayor alegría. I'm standing at Rosamund's tomb. She was 94 years old when she died. She began this orphanage when she was 82. A few years before she died, she formed a foundation so that the orphanage would continue after she died. Means forgiveness or mercy. Yes, it's the spirit of this orphanage that these children can grow together as a family and think of themselves as fellow Rwandans without any division. Hay 105 huérfanos, una gota en el mar, pero la idea es grande. Imbabazi, perdón. Y que ningún niño se tenga que sentir Hutu o Tutsi o recordar cómo murieron sus padres. Todo el mundo es igual. Todos son niños ruandeses. Jimmy Mont tiene su propia visión del mundo. My name is Jimmy Mont. This is a plane. This is plane. This is car. People. This is plane. This is dog. Coloread vuestro mundo. Kigali, centro de la capital. Pasados los tiempos del genocidio, aunque realmente eso es algo que nunca acaba de pasar, que nunca acaba de terminar, Kigali reanuda su vida normal. Ya es una ciudad con casi 1 millón de habitantes. Kigali es también una ciudad sobre colinas, o donde las colinas son parte del paisaje urbano. Y es una capital con crecientes aspiraciones de eficiencia y modernidad. La cerveza Primus, que no es de banana, también tiene un público urbano. Y las bombillas de bajo consumo. Hotel de Mille Collines. El Hotel Mille Collines, que fue uno de los escenarios de la tragedia ruandesa, hoy abre sus puertas con toda normalidad. La película Hotel Ruanda de Terry George mostró la verdad. Este hotel fue una isla en medio del genocidio ruandés. Esta es la piscina que fue uno de los epicentros del genocidio de Ruanda. Aquí fue donde el gerente de este hotel, el señor Rusesa Bagina,
tuvo la idea de emplear el agua de esta piscina durante el dramático episodio que vivieron sus casi 1000 refugiados. Tuvieron que beber durante más de un mes el agua de esta piscina. Paula y Ana Vázquez han venido de Arkansas a Ruanda. Somos hermanas y hemos visto la película de Hotel Rwanda, de esa hotel. Y nos impresionó mucho lo que había pasado y aún más que nosotras no sabíamos nada de eso, que habían pasado tantos años y que ahí en los Estados Unidos nosotras no sabíamos casi nada sobre eso. Y nos puso como una pasión en el corazón que queremos venir a ver cómo podemos asistir, cómo podemos ayudar a la gente de Ruanda. Puede ser con los niños o pues con las mujeres o lo que sea. En Kyobu, un barrio no demasiado extremo de Kigali, viven mezclados Tutsis y Hutus. Esta es la casa de una familia Tutsi, la del director de una escuela local, el señor Efraim. Para ser una casa de familia media, es muy modesta. La cocina está prácticamente en el suelo. El genocidio queda lejos, pero no se olvida. El 69,5% de la población presenció cómo herían o mataban a alguien. El 61,5% de la población fue amenazado de muerte. Rwamanywa Efraim, nkaba ntuye hano mu Kiyovu, nkaba mfite umufasha wanjye, umugore n'abana batanu. Umugore wanjye akaba yitwa Serafine Mukambaraga, umwana ukurikiyeho n'abana banjye, abana bo bari ku ishuri. Umumama wabo nawe agakora akazi ko kubafasha kubakorera imirimo isuku. Nanjye nkakorera abaturage mu buryo bwo kubigisha isuku, kwirinda indwara. Nitwa Mukambaraga Serafine. Ngiye nkora akazi ko kureberera abana, kubakorera isuku, kubafasha mu buzima, mu mibereho hano mu rugo. Nijye ubasha kukontorora ibya hano byose. Ndumva ari ibyo. La hija mayor, Akimana, tiene un sueño. Ko nifuza numva nazaba umuganga. Emil lo tiene ya muy claro. Ngiye nishimiye kuzaba umushoramari. Murangwa tiene su fantasía. My future, I think that I will be the driver of a plane. Eric aún está en primaria. Una familia como la de Efraim ve la tele en blanco y negro. Se distraen, pero no olvidan lo que pasó a sus hermanos muertos. El 57,7% de la población presenció muertes con machete. La palabra genocidio, asesinato de un pueblo, se debe a Rafael Lemkin, un abogado polaco de origen judío que vio la necesidad de tipificar los crímenes de lesa humanidad, la destrucción de pueblos enteros. Fue el caso del Holocausto de judíos en la Segunda Guerra Mundial y las horrendas conclusiones de la locura de Hitler y demás nazis. 6 millones de personas asesinadas. Pero también a principios del siglo XX, entre 1904 y 1905, los alemanes practicaron el genocidio contra la tribu de los hereros en Namibia.
y entre 1915 y 1918 los turcos eliminaron a 1,5 millones de armenios. Kigali sigue recuperándose y moviéndose hacia el futuro, aunque sea en mototaxi. Denis Denusala no para desde las 6 de la mañana. Ni serivisi yo gutwara abantu tubageza ku kazi baba bashaka kugera habigiramo inyungu n'umugenzi mukiriya unteze nakabigiramo inyungu ndagenda ntuke Un domingo, las gentes endomingadas pasean por la carretera. Cualquier carretera de Kigali es buena para evadirse un poco de los afanes de la semana, para olvidar lo que se lleva dentro. Por doquier hay tumbas, fosas comunes, memoriales enteros o rotos o por rehabilitar. Una inmensa tarea de recuerdo, el 1.000.000 de muertos aún no completamente identificados. Aquí en Nyanza, en las afueras de Kigali, lo más raro es encontrar los nombres de las personas que fueron víctimas del genocidio. La mayoría reposan en tumbas anónimas con un tubo cruzado sobre sus restos. El 87,5% de la población vio cadáveres o partes del cuerpo humano. Toda Ruanda se diría un memorial. En Levero, a 20 kilómetros de Kigali, las tumbas de algunos políticos asesinados ofrecen al menos un nombre grabado en la lápida. El genocidio tiene muchos grados, desde matar en masa y métodos como los machetes de Ruanda, pero aparte de eso, el genocidio tiene 2 fases: destrucción del patrón nacional del grupo oprimido y la imposición del patrón nacional del opresor. Eso es lo que querían los Hutus en 1994 y se puede rememorar aquí, en Levero. Aquí, en este hotel, en lo que queda de él, el Hotel Levero, es donde venía el presidente de Ruanda, el presidente Habyarimana, poco antes del atentado que sufrió su avión en 1994. Por el infausto recuerdo del presidente Hutu y del consiguiente genocidio, el Hotel Levero fue teatro de combates y luego reducido a escombros. Cuando los Tutsis tomaron el poder no pensaron en arreglar el hotel, ni menos la piscina donde se relajaba el presidente de Ruanda, pero sobre todo presidente de los Hutus, poco antes de morir. Hoy los transistores no son para matar Tutsis, si acaso para oír los partidos de fútbol. Si es que no se practica el fútbol en cualquier pueblo, cualquier tarde de domingo. Prote Museguera de Nyanza habla en nombre del equipo local, el Jaguar, subvencionado por un hombre de negocios indio. Ubundi kino kibuga abana bagizaga bakagikuramo tizi ubundi mu bintu bisanzwe bakira tubona nta mupira ufashije abanye narebye mbona vacances igiye kuza. Pero si no, la gente que puede no se pierde los partidos en el estadio de Kigali. Hoy hay pasión porque han jugado un equipo de Ruanda y otro de Burundi. Y el resultado ha sido Rayon Sports de Ruchigali, Ruanda 2, Burundi Vitaro 0. Ha sido un encuentro muy tenso porque el Burundi Vitaro tiene muchos hinchas en Ruanda también. Pero las huestes deportivas del Rayon Sports están que no caben en sí de gozo.
hay quien ni siquiera cabe en su propia careta. Como decía Lemkin, genocidio no significa necesariamente la destrucción inmediata de una nación, salvo cuando se lleva a cabo la matanza masiva de todos los miembros de una nación. Genocidio significa más bien un plan coordinado de distintas acciones para destruir los fundamentos esenciales de los grupos nacionales con el deseo de aniquilar a esos mismos grupos. impamvu ikipe ishimishije iyi kipe. Hoy es domingo, y aunque se acaba la tarde de domingo, es más dulce con un partido ganado.